Muy buena noche tengan cada uno de ustedes. En nombre del padre Javier Martínez y de la Pastoral Familiar de la Iglesia María Auxiliadora, le damos la cordial bienvenida. El tema a presentar el día de hoy es la pérdida de un ser querido en la situación actual, parte 1. Esperamos que el desarrollo del tema sea de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Por favor, quiero dar algunas indicaciones. Sería el apagar sus micrófonos, tener a mano la Biblia y un cuaderno donde anotar. Gracias. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros hermanos Lisbeth y Mario, quienes darán la oración inicial. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, desazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José. Escuchad, acoged nuestra súplica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Byron, Dios nos tenía que presentar. Vamos a ver. A continuación, tenemos a Claudia y Ronnie, quienes presentarán al padre Javier. Gracias, Byron. Gracias, Rosemary. Buenas noches. Pues para nosotros es un gusto presentarles al padre Javier Martínez. Él es sacerdote religioso de la Orden de los Padres Omascos, cuyo fundador es San Jerónimo Emiliani. Tiene 33 años, es de nacionalidad salvadoreña. Pues se recibió la ordenación sacerdotal hace 3 años, el 24 de junio del 2017. Como diácono y ya como sacerdote estuvo en Haití. Es profesor en filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Licenciado en teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Actualmente es el asesor de las pastorales familiares del decanato número 2. Y actualmente se encuentra como vicario en la parroquia San Pedro Apóstol de la Zona 5, más conocida como San Pedrito. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Es un verdadero gusto. Y por favor, iniciemos con este interesante tema y como nos dijeron, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Gracias. Bueno, buenas noches, Ronnie. Con tantas flores que me han dado y hasta me da pena. Pero bueno, creo que los títulos y todo eso es lo de menos. Estamos pues prestando un servicio a Dios
a través del ministerio sacerdotal, mientras Dios nos preste vida, ¿verdad? Antes que nos llegue la muerte. Bien, yo quisiera comenzar, antes de hablar sobre el duelo, sobre la muerte en sí, decirles pues que lo que se hace en torno a la muerte, lo que uno atraviesa en torno a la muerte es hasta cierto punto pues doloroso, ¿verdad? Es un desgarre, pues, es un soltar, es un dejar ir, pero dependiendo también las culturas, ¿verdad? Así también es la forma en cómo se afronta esta situación. Para nosotros, pues, creo que es ya cultural, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que cuando alguien muere, pues se le vela, se le hacen pues, sus funerales, su misa, después su novenario de rosarios o un novenario de misas, después los 40 días, después el cabo de año, ¿verdad? Y así sucesivamente, creo que hasta llegar a los 40 años, si no me equivoco. Al menos en los países centroamericanos creo que es algo así, ¿verdad? Ustedes me corregirán después. Pero en otras culturas, como por ejemplo las culturas orientales o las afrodescendientes, pues tienen otro tipo de costumbres en torno a este tema, ¿verdad? Yo no sé ustedes, los que son adictos, así como yo, a las redes sociales, han visto ese meme, ¿verdad? De los enterradores de estos negritos allá de Ghana, ¿verdad? Que van bailando con la ataúd ahí, ¿verdad? Y hacen como todo un ritual de alegría cuando van al entierro, ¿verdad? Al último adiós de su ser querido. Creo pues que si nosotros hiciéramos eso aquí en Guatemala, eso sería visto, no sé, como ridículo o como quien dice, bueno, y estos como que se alegran de que se haya muerto esta persona, ¿va? Entonces, dependiendo de las culturas, pues así es como se afronta esta realidad, ¿verdad? Para unos es una situación muy triste, para otros es un ambiente casi como de fiesta, ¿verdad? Se matan pues bueyes, se matan gallinas y de todo, ¿verdad? Y hay comida, etcétera. En los países orientales, sobre todo de los descendientes de las culturas árabes, tienen otro tipo de costumbres en torno a los funerales, etcétera. ¿A qué voy con esto? Pues que nosotros tenemos una forma de ver el funeral o los funerales, las despedidas de este tipo como algo trágico, como algo doloroso, como algo que es terrible. Y es así, pues de hecho es así. Pero como desde la iglesia o desde la fe, yo voy a tocar este punto, ¿verdad? Desde la esperanza, desde la fe en la resurrección, etcétera, ¿verdad? Que es lo que nos mueve o lo que nos motiva a esta charla de esta noche. El próximo lunes pues ya será en torno al área psicológica de cómo se aborda esta situación de luto. Bien, esto pues como un preámbulo, como una introducción pues al tema. Bien, antes de entrar a la cuestión religiosa, quisiera pues decirles que hay algunos pensadores de los existencialistas, filósofos, ¿verdad? Del siglo XX. Entre ellos, pues hay uno que es alemán, Martin Heidegger. Él dice, pues, que nosotros hemos sido arrojados a la existencia, a este mundo, sin que se nos preguntara, sin que se nos pidiera parecer. Hemos sido como arrojados ahí, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, algo de razón tiene, ¿verdad? Ninguno de nosotros pidió nacer, ninguno de nosotros pidió ser hombre o mujer, ninguno de nosotros escogió hasta los mismos padres que tenemos, ¿verdad? Simplemente nos hemos terminado encariñando de ellos porque nos enseñaron que ellos son nuestros padres, etcétera, ¿verdad?
Y aparte de eso, él dice, pues hemos sido arrojados a la existencia y a una existencia que es terrible, que es trágica, está llena de dificultades, etc. Y aparte de eso, estamos condenados, dice él, a la muerte. Estamos condenados a irnos a estrellar contra ese muro infranqueable que es la muerte. Es decir, todos nosotros estamos condenados desde el momento que fuimos engendrados a morir. Es interesante esto, es desde lo filosófico, ¿verdad? O sea, es decir, Javier Martínez comenzó su existencia X día. Pues desde ese día ya estoy yo condenado, digámoslo así, sin salida, sin ninguna opción, a irme a estrellar contra ese muro que se llama muerte. Es interesante esto, ¿verdad? Para que reflexionemos un poquito sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, pues, hasta incluso algo pesimista, podríamos decir que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y mientras vivamos, pues vivamos bien, hagamos lo que queramos, vivamos calidad, ¿verdad? Como dice aquí en Guate, hagamos las cosas que nos gustan hacer porque tarde o temprano vamos a morir. Bueno, enlazado con esto, me voy a la otra reflexión. La muerte, y esto lo dice ya el pensamiento cristiano, la muerte no existe. La muerte no existe porque antes de morir, antes de la muerte, está la vida, estamos vivos. Y para el que cree, la muerte sería como la frontera y después de la muerte es viniendo la muerte y automáticamente comienza la verdadera vida. Es interesante esto, ¿verdad? Es decir, la muerte al final no es más que una puerta, un paso. ¿Verdad? Estamos vivos y cuando llega la muerte no es el fin, es realmente el inicio de la verdadera vida. Esto también es interesante, ¿verdad? Después hay otros pensadores como Jean-Paul Sartre, estos existencialistas modernos, que él dice que la vida es simplemente existencia mientras el tiempo lo permite. Al final él define la vida como lo que existe entre la nada y la nada. Es de esos filósofos ateos, ¿verdad? Porque antes de que nosotros naciéramos, antes de que existiéramos, no éramos nada. Y cuando nosotros morimos, pues ya no somos nada. Es decir, simplemente la vida es la existencia entre la nada y lo que sigue después, la nada. ¿Por qué estoy tomando todo esto? Pues porque todos estos pensamientos, dependiendo de nuestros pensamientos, así vamos nosotros a abordar este tema de la muerte. Luego, pues vendrán las áreas psicológicas, ¿verdad? Lo que tiene que ver el desgarre de ese lazo emocional, de ese lazo sanguíneo, de ese lazo, bueno, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Porque uno puede guardar luto por un familiar, uno puede guardar luto por alguien que no necesariamente es familiar, pero puede ser alguien que usted quiere mucho, como un amigo, una amiga, una novia, novio, ¿verdad? O en este caso, pues el cónyuge, ¿verdad? Que de hecho creo que la muerte de un cónyuge es todavía un poquito peor, ¿verdad? Porque es alguien que usted eligió. Entonces ya me estoy metiendo en otra área en cuanto al amor, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Y hago este paréntesis, que el amor más puro que existe en el ser humano no es el amor que hay hacia la mamá o hacia el papá. Bienvenido, Padre Juan David, te veo ahí, un compañero religioso, Somasco. Bienvenido. Gracias. Les decía, ¿verdad? Dicen que el amor más puro que hay es el amor hacia la pareja, hacia el esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque es un amor que uno elige, es un amor que uno escoge, es el amor a una persona que uno elige. Yo voy a amar a esta persona. A diferencia del papá o la mamá, que pues es alguien que tú aprendiste a querer a lo largo de tu vida. Claro, uno los ama y los requiere y los ama. Yo, por ejemplo, si llega a pasarle algo a mi mamá o a mi abuela, que son como mi pilar, ¿verdad?, emocional
y pues de parentesco, de familiar, sanguíneo, pues, ¿verdad? Obviamente para mí sería pues el acabose, ¿verdad? Sería un golpe fuerte para mí. No puedo decir que sufriría, ¿verdad? Lo del otro amor, porque sí me he enamorado, pues antes de ser lo que soy, antes de ser cura, pero no elegí, digamos, a esta persona para vivir toda la vida, ¿verdad? Bien, ¿a qué voy con todo esto? Pues la vida es algo que compartimos. Compartimos en comunidad, compartimos en compañía de otros. Ninguno de nosotros tiene la vida para sí solo, ninguno de nosotros tiene la vida para sí mismo. Y es aquí, en ese vivir en comunión con otros, ya sea familia, sea amigos, sea lo que sea, ¿verdad? En el caso de nosotros como religiosos, ese lazo espiritual que hay entre un cohermano, eso hace pues que la muerte tenga otra connotación, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado, pues, ¿verdad? Le dimos el último adiós al padre Oscar, un gran sacerdote muy querido por mí y por el padre Juan David que se acaba de conectar, y pues lo sentimos, pues nosotros hemos llorado por su despedida también. Y podríamos decir, pues no era ni familia mía, ¿verdad? Pero había ese lazo. Entonces, desde el momento que nuestra vida la asociamos y la compartimos con otras vidas, con otros seres vivos, ¿verdad? Porque también puedes guardar luto hasta por una mascota, ¿verdad? Se vuelve como un arraigo, como un enlace, ¿verdad? Que hay ahí entre las diferentes vidas. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, a eso es que entramos ya en materia. ¿Cómo manejamos esto nosotros desde la fe? ¿O cómo lo podemos manejar? Pero vuelvo y aclaro y hago este paréntesis. Todo lo que voy a decir es bonito y suena excelente, pero el vivirlo en carne propia, esos son otros 500 pesos. ¿Ya? Ahora bien, el luto es un proceso natural, así como también la misma muerte lo es. Y es un proceso que hay que vivirlo, hay que afrontarlo, no hay que huir de él. Eso sí es pues, de cajón, ¿verdad? Tenemos que afrontar el luto, tenemos que tratar de no evadir esa parte de la vida. Es algo que va a llegar, es algo que no podemos eludir, no podemos huir de él, y por lo tanto tenemos que afrontarlo. Tenemos que hacernos responsables, y cuando digo responsable me refiero a asumirlo, pues, ¿verdad? Ese momento del duelo, ese momento de la pérdida, sobre todo, pues, de un ser querido. Porque a nosotros nos pueden decir, mira, se murió la hermana fulana de tal. Ay, bueno, pues, que Dios la tenga en su santa gloria, vamos a orar por él. Hasta ahí. Pero no nos afecta emocionalmente o incluso espiritualmente. Pero estamos hablando sobre todo en los lazos sanguíneos o espirituales o lo que sea, ¿verdad? Que nos hacen aferrarnos a un ser querido. Muy bien. Para esto, hermanos, yo tengo aquí unas citas bíblicas, porque como es desde la fe que lo vamos a hacer, entonces quisiera en primer lugar poner como ejemplo, ¿verdad? A Jesús mismo. Jesús es un hombre como nosotros, que en su momento se sintió amenazado, se sintió pues con miedo de que iba a morir. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, vamos a buscar aquí en la Biblia, Mateo, en el capítulo 20, ahí encontramos, en el capítulo 20, versículo 23. Mateo 20, 23. Lo voy a leer yo. Y ahí encontramos lo siguiente. Él les dijo, en verdad, de mi vaso podrán ustedes beber con el bautismo con que yo soy bautizado. Serás bautizado. Pero sentarme a mi derecha o a mi izquierda,
no es de mí darlos. Eso es cuando Santiago y Juan se acercan a pedirle a Jesús que si pueden sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y les dice Jesús, ¿podrán ustedes, ¿verdad?, participar de este cáliz que yo voy a tomar? Se está refiriendo a la muerte, pues, ¿verdad? Y ellos dicen, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y ellos dicen, claro, ustedes van a participar. Les está adelantando que van a morir también, de la misma forma. Pero el resto, ¿verdad? Lo de sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no me corresponde a mí. Bueno, luego, en el Evangelio de siempre de San Mateo, en el capítulo 14, vamos a buscar ahí, capítulo 14, en el versículo 25. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Alguien lo tiene por ahí que me lo lea? Mateo 14, versículo 25 y después 26. Hoy, Sí, por favor. antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por miedo se pusieron a No. gritar. Perdón. Entonces no es 14, es 24. 24. Mateo 24. Mateo 24. Sería 24, verso. Versículo 25. Mateo 24, 25. Bien, aquí estamos. Bien. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no le crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, Perdón. allí se están los buitres. Córtelo. Ya. Hay un error ahí entonces de mis búsquedas. Me lo voy a leer yo mejor de aquí, Bueno, porque no era Mateo, era Marcos, perdón. Disculpen ahí mis apuntes, pero en la Biblia sí lo tengo. O sea, en mis apuntes está Mateo, pero en la Biblia tengo Marcos. Es Marcos 14. Disculpen ahí por la. Es Marcos 14, versículo 26. Pero el versículo 26 es el versículo central que yo quiero decirles. Pero toda la lectura está desde el capítulo 14 de San Marcos, versículo 12 al 25. Lo voy a resumir porque no lo vamos a leer por el tiempo. Es el relato de la última cena, Marcos 14, 12, 25. Ahí nos habla de que como Jesús tiene el primer día de la fiesta de la Pascua, ellos comen, ellos van a preparar la Pascua, y cuando ya están sentados en la mesa, Jesús les dice, en verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar, y por lo tanto está hablando de que uno de los que están ahí va a provocar que Jesús vaya a muerte. Ya lo encontraron ahí, ¿verdad? Hoy sí nos hemos ubicado bien. Marcos 14, 26. Pero hay algo ahí que después dice, después en el capítulo 26, después que Jesús les ha dicho toda esa trama, toda esa, de que a él lo van a traicionar, de que va a morir, etcétera, ¿verdad? Dice aquí, versículo 26, Marcos 14, 26. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Interesante esto, ¿verdad? Después de cantar los himnos, yo les pregunto a ustedes, hermanos,
cualquiera de ustedes que le dijera un extorsionador o alguien que les está amenazando y les diga, hoy en la noche te voy a matar. ¿Ah? ¿Ustedes serían capaces de cantar himnos, de estar tranquilos cenando como si no pasara nada? Pienso pues que Jesús en este caso, Jesús está asumiendo lo que viene. ¿Eh? Está asumiendo de que lo van a matar. Y de una forma, pues, al asumirla, lo está haciendo, pues, demostrando que no le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Pero eso es lo que podemos decir, ¿verdad? No le tiene miedo a la muerte. Miren que hasta es capaz de cantar los salmos, ¿verdad? Como es este hombre sí que de plano, ¿verdad? Tiene fuerte el espíritu. Bueno, si nos vamos al Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 26, ahí encontramos algo distinto. Mateo 26, versículo 38. Dice aquí, y les dijo, siento una tristeza de muerte. Vea que ya no está la alegría de cantar himnos aquí, ¿verdad? Aquí hay algo en Jesús que dice, siento una tristeza de muerte. Él siente la muerte que está encima, ¿no? Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí. Si es posible que se aleje esta copa de mí. Miedo a la muerte, ¿verdad? El miedo a la muerte. Eso es lo natural, hermanos. No nos sintamos mal porque tenemos miedo a morir. ¿Sí? Aunque podríamos decir, pero es que usted es cristiano, usted debe afrontar, usted debe aceptar que va a morir. Y mire, hermano, que va a ir a los brazos del Padre. Jesús sabía también que iba a los brazos del Padre, que regresaba al Padre. Sin embargo, ¿verdad? El evangelista Mateo nos lo muestra como alguien que tiene miedo. Por favor, apaguemos ahí ese micrófono, por favor. Ok, muy bien. Entonces, el miedo a la muerte, miren, eso es natural, hermanos. No nos sintamos mal porque no queremos morir. Que mire, si no le tuviéramos miedo realmente a la muerte y fuéramos así muy cegados en nuestra fe, ni siquiera nos pusiéramos mascarilla en este tiempo, ¿verdad? Que estamos. Pero todos le tenemos miedo a contagiarnos, todos tenemos miedo a que podemos contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos y que un ser querido se vaya a morir, ¿verdad? Entonces, ese miedo a la muerte es natural, ¿sí? Pero también es cierto que allí en ese mismo capítulo, en ese mismo versículo, también dice Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, al final, miren, yo creo que uno de todos modos va a morir. Sea hoy con la pandemia, o sea después, o sea mañana en un accidente de tránsito. Uno no sabe, ¿verdad? Pero hay algo que ya Pablo después nos va a presentar en sus cartas y que yo quiero que pues nos lo llevemos esta noche, ¿verdad? Por lo menos obviamente desde la fe o desde la Biblia. Busquemos ahí en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, versículos del 13 al 14. Alguien por ahí que nos quiera leer. Primera Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos del 13 al 14. Por favor. Acerca de los que han muerto. No queremos, hermanos, que vivan en ignorancia para que no
se aflijan como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que por medio de él, Dios llevará consigo a los que han muerto. Conectado a través de internet. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, muy bien, miren, aquí ya Pablo nos presenta algo distinto, ¿verdad? Ya lo vimos con Jesús, que tiene miedo a la muerte, natural tener miedo a la muerte, pero él afronta esa realidad. Los discípulos, ellos sí tuvieron miedo a la muerte, no la afrontan. Pedro es el primero que dice, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Los demás discípulos también se alejan por el miedo a la muerte, que eso es muy natural, ¿verdad? Sin embargo, después de la resurrección, Jesús les aclara todo, ¿verdad? Y después recobran fuerzas. Y aquí vemos ahora ya en las cartas de Pablo que habla precisamente de los que van muriendo. Deseo que estén bien. Ahí comencemos por ahí, ¿verdad? Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya han muerto, acerca de los que ya descansan, dice él. Fíjense que él no utiliza la palabra muertos aquí. Interesante, ¿verdad? Dice, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Él no dice han muerto. Y el que está descansando, si lo vemos a la letra, ¿qué significa? Que solo está recobrando fuerzas, que solo está descansando, que tarde o temprano va a despertar y va a seguir con sus actividades. Es decir, no se ha muerto, no se ha terminado, solo está descansando, ¿sí? Y nosotros, cuando alguien se muere, ¿qué decimos? Que muera en paz, ¿verdad que no? ¿Cómo decimos? Que descanse en paz. Entonces, fíjense, todo esto que nosotros tenemos en nuestro vocabulario cotidiano, pues tiene sus bases aquí, ¿verdad? Y dice aquí, no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Fíjense con esto. Es decir, el que es cristiano tiene esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La resurrección. ¿Sí? Porque eso pues nos lo ha demostrado Jesús, que hay otra vida. Aquí él mismo dice, yo me voy al Padre, voy a prepararles un lugar allá. Y voy a llevarlos después allá para que todos estemos juntos. Yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es esperanza, ¿no? Es decir, ustedes no se van a morir y hasta ahí se terminó. Como decía Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Después de la muerte ya no hay nada. No. El que cree en Jesús tiene esperanza de la resurrección. ¿Y por qué dice aquí? ¿No creemos acaso que Jesús murió y resucitó? Bueno, de la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Palabra de Dios. Miren, qué interesante, ¿verdad? Que Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Esta es la esperanza del cristiano, ¿no? La esperanza que hay algo más allá. No es la vida que se acabó hasta ahí, ¿verdad? Bueno. Desde la Biblia, esto es bonito, esto es excelente, esto nos hace reflexionar. Después hay dos capítulos completicos que yo quisiera que ustedes los tuvieran ahí a la mano, siempre. Y vayámonos ahora al Antiguo Testamento. Busquemos ahí el libro de Sabiduría. Sabiduría en el capítulo 2. Y aquí viene la situación siempre sobre esta esperanza de la que ya hemos hablado. ¿Qué dice el capítulo 2 de la sabiduría? Partiendo de falsos razonamientos, sacan esta conclusión. Partiendo de falsos razonamientos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, todavía no existe Jesús, todavía no está la resurrección como tal. Sí se creía en la resurrección, pero no como nosotros la entendemos ahora después de Jesús. Pero sin embargo, dice aquí, partiendo de estos falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Es decir, vamos a morir de todos modos, pues, ¿verdad? Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Es decir, que haya como un zombie ahí que se levante de la tumba, ¿verdad? Nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final,
será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo de vida no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Y hasta ahí llegó Javier, ¿verdad? Se acabó, se murió y pare de contar, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, miren. Capítulo 2 de Sabiduría. Me imagino que ya están ahí en ese capítulo, ¿verdad? Versículo 4. Con el tiempo se olvidarán de nuestros nombres. Nadie más pensará en lo que hicimos. Nuestra vida pasa como la sombra de una nube que se desvanece como niebla a los rayos del sol. Y eso es cierto, hermanos. Esto creo que si lo vemos desde la lógica, nosotros, por ejemplo, yo ya no conocía a mis tatarabuelos. No sé quiénes fueron, no sé cuál fue su vida y podríamos decir que la vida de ellos ya se olvidó. Y podríamos pensar así de una forma pesimista, ¿verdad? De aquí a un par de años ya nadie nos va a recordar. Nuestra vida es solo el peso de una sombra. Cuando llegue el fin es sin vuelta. Una vez sellada, nadie vuelve. Versículo 6. Vengan pues, gocemos de los bienes presentes, aprovechemos de todo. Vamos, es la juventud. Que haya vino, perfumes, no dejemos que se marchiten las rosas, pongámoslas en nuestra corona, que nadie de nosotros falte a nuestras comilonas. Por todas partes dejaremos recuerdos de nuestras fiestas, pues es nuestra herencia y nuestra suerte. Ese es el vivir el momento, ¿verdad? Seamos duros con esos pobres piadosos y lo mismo con las viudas. Nada de respeto con los viejos de cabello blanco. Nuestra fuerza sea la ley. Y etcétera, etcétera. Iba diciendo todo el pensamiento que tiene una persona que piensa de este modo. Que al morirse se acabó todo, ¿verdad? No hay una vida más allá. No hay una esperanza del más allá, ¿sí? Pero ahora sí nos vamos, bueno, vamos a saltarnos ahí un poquito, ¿verdad? Versículo 21 dice, así es como razonan, pero están equivocados, ¿verdad? Aquí ya vamos a refutar todo lo que hemos dicho atrás, ¿verdad? Así es como razonan ellos, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de lo que en él es invisible y no para que fuera corruptible. Eso es interesante. Es decir, Dios creó al hombre no para que se acabe, sino para que viva eternamente. Fíjense qué interesante porque esto es Antiguo Testamento y estamos hablando aquí ya de una vida eterna. Estamos hablando aquí ya de una resurrección, ¿sí? Por lo tanto, dice aquí, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y no para que fuera corruptible, es decir, no para que se acabara, sino para que media vez creado tenga vida eterna. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Muy interesante esto, ¿verdad? Quiere decir, pues, hay algo más allá, ¿no? Hay una esperanza. Hay algo que está más allá. Imagínense si nosotros realmente tuviéramos esto, pero impregnado en nuestros tuétanos. Nosotros en lugar de llorar cuando un ser querido ha partido, creo que nos diera hasta quizás un cierto de una envidia santa, ¿verdad? No sé si lo digo bien, ¿verdad? Una cierta envidia porque ya nuestro hermano ya está en otro lugar que yo todavía no he llegado, pues, ¿verdad? Imagínense, yo siempre digo esto cuando se podía, ¿verdad? Todavía, a un funeral. Yo les decía, miren, no, hay que darle gracias a Dios por el don de la vida. Nuestro hermano ahorita ya está en un lugar mejor que el de nosotros. Tengámosle un poquito de envidia.
Porque él ahorita ya no se va a preocupar por pagar la casa, ya no se preocupa por pagar la luz, ya no se preocupa en estos momentos que si el chucho comió, ¿verdad? O que si hay que ir al mercado, etcétera, ¿sí? Ahorita él ya está en otra onda que nosotros ni entendemos ni sabemos, mientras nosotros aquí tenemos que seguir desvelándonos, tener que seguir trabajando para pagar nuestras deudas, etcétera, 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 con miedo al coronavirus y qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, él ya no. Ella ya no, ya está en otro lado. Muy bien. Capítulo 3, interesante aquí. Capítulo 3, versículo 1 de Sabiduría. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Sí, qué interesante esto, ¿verdad? A nomás abrir el capítulo 1 y nos da estas palabras de aliento, estas palabras de fuerza. Tienen fuerza estas palabras. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. Esto es interesante. Aquí está hablando ya, pues, ¿verdad? De que el que ha creído en Dios, el que está con Dios, el que ha caminado con Dios, no va a sufrir. Ningún tormento podrá alcanzarlo. Los ojos de los insensatos están bien muertos. Y su partida parece una derrota. Interesante esto, ¿verdad? Nos abandonaron. Parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pero podemos seguir leyendo porque más abajo dice, aunque los hombres hayan visto que es como un castigo, ahí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba, recibirán grandes recompensas. Si Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él, los probó como el oro en el horno, en el crisol, donde se funden los metales, y los aceptó como una ofrenda perfecta. Y así podemos seguir más abajo, ¿verdad? Muy bien. Se los dejo para que lo lean detenidamente esos dos capítulos, ¿verdad? La del insensato, que dice, con la muerte se acabó todo. Y capítulo 3, que nos habla de lo que es entrar en la paz, en el descanso con Dios. Yo creo, hermanos, pues, ahora pues entrando en materia con lo que ustedes me decían, ¿cómo podemos desde la fe afrontar esto? Miren, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, cuando un ser querido se va y va a la presencia del Padre, no tenemos que preocuparnos por él, porque él está bien. Pero Padre, ¿cómo usted podrá decir esto? ¿Usted qué no sabe? ¿Qué tal si se fue al infierno? ¿Y qué tal si está allá, verdad, con las llamas, con el diablo, verdad? Porque esto puede que también tengamos esto, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal si se ha condenado, Padre? Miren, yo no sé ustedes, pero se los dejo nada más como reflexión. Aquí veo preguntas, hay preguntas ya que abrí el chat. Si vamos, cuando morimos, nos vamos al infierno, si nos vamos al purgatorio, o qué sé yo. Miren, de algo estoy seguro yo, que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Que Dios es un Dios que se ha revelado al mundo como el Dios del amor. Y yo no sé si ustedes se figuran a un Dios, ¿verdad? Y siempre he puesto yo esta imagen así, ¿verdad? Lo voy a caricaturizar para que vean. Digamos que llegamos allá donde San Pedro, ¿verdad? Y miren, aquí acaba de venir, vamos a ver, voy a agarrar aquí al azar algún hermano que esté por aquí. Va. Doña Andrea, ¿verdad? O Norita Samayoa, ¿verdad? Norita Samayoa acaba de morir y llegó allá al cielo, ¿verdad? Y entonces dice, a ver, Norita Samayoa, ajá, bueno, usted mira, aquí en la vida, a ver, ¿qué fue lo que usted hizo en la vida? Mire, ya no, bueno.
vamos a hacer el recuento, ¿verdad? Mire, usted hizo tantas obras de caridad, bueno, eso le sube, eso le va bien para usted, puede, ya se va ganando el cielo. Ah, no, pero mira, aquí usted hizo malo, ay, Dios, más cosas malas. Mire, fíjese que por poquito y se ganaba el cielo, pero sumaron más las cosas malas, ni modo al infierno, ¿va? Por toda la eternidad. Y Dios ahí, ¿verdad? Sintiéndose, pavoneándose como un Dios que mandó a Norita Samayoa al infierno, allá a podrirse por toda la eternidad. Yo no me imagino un Dios así, ¿verdad? Dios no es así, ¿ya? Dios no es alguien que va a condenar. Y él mismo lo dijo, es que no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo, he venido a darle vida. Y si nosotros hemos perdido un ser querido, hermanos, en ningún momento, pero es que si somos cristianos, en ningún momento debe cruzarnos por la cabeza que ese ser querido está allá a saber si está sufriendo. No, hermanos. Esa persona está allá en la presencia de Dios, ¿verdad? Esa persona está allá en un mundo donde Dios está presente ahí. Y cuando Dios dice que va a juzgar, no es que va a juzgar como los juzgados de aquí de Guatemala o de aquí de la tierra, pues. Es un juicio desde el amor. Es un juicio como el de la mujer aquella, ¿verdad? Que encontraron en adulterio. Es el juicio del yo no te condeno. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué? Lo acabamos de leer en el libro de la sabiduría. Van a descansar. ¿Sí? Y ya por ejemplo, en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, versículos del 26 al 29, habla de la mamá cuando están en ese juicio, ¿verdad? Con el rey y que estos hombres, y es que estos muchachos van a ser enjuiciados y martirizados. Les dice, mira, déjate matar, no importa que tú mueras hoy. No temas a este verdugo. Muéstrate digno a tus hermanos y acepta la muerte para que yo te recobre con ellos el día de la misericordia. Eso dice el libro de Macabeos. Segunda de Macabeos 7, del 26 al 29. Es decir, esta mujer ya desde el Antiguo Testamento ya se tenía la confianza de que allá se iban a reencontrar. En ningún momento se habla en la Biblia que allá se va a ir uno al infierno, qué sé yo, ¿ya? Y por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 36 al 42, no me acuerdo muy bien ya los versículos. Cuando habla del juicio final, ahí y dice que va a haber ese juicio. Si se fijan ahí, el juicio es dependiendo las obras de caridad. ¿Sí? Tuve hambre, me dices de comer. Tuve sed, me dices de beber. En ningún momento dice, bueno, es que decía malas palabras, ni modo, va al infierno. No. Es que mira, vos no ibas a misa los domingos ni comulgabas, al infierno. No. ¿Sí? Es en cuanto al amor. Es en cuanto a cómo nosotros fuimos con nuestros hermanos. Muy bien. El tema del más allá, que si nos vamos a ir al infierno, es un tema, ¿verdad? Que yo pienso pues que a estas alturas de nuestras reflexiones teológicas y bíblicas no podemos estar dudando de que cuando morimos vamos a la presencia de Dios. Desde el momento que nosotros hemos creído que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por nosotros, debemos de estar con la fe puesta en esa cruz, de que por la muerte del Cordero en esa cruz nosotros hemos sido salvados. Muy bien. Con esto quiero, porque creo que ya va a ser hora casi de terminar. Después, las preguntas que me están diciendo ahí, después las vamos a contestar. Estoy viendo por ahí. Cuando nosotros hablamos de muerte, creo que es un tema que a nadie le gusta hablar de esto. O
Es un tema que quizás nosotros a veces lo tratamos de evitar. De hecho, cuando yo les dije, miren, me han invitado a un tema y es sobre esto, y mira, a la que duro ese tema, a la que difícil ese tema. Nadie quiere oír hablar de muerte porque nadie quiere morir y nadie quiere perder un ser querido. Miren, eso es lo más lógico. Lo hemos leído de Jesús, ya lo leímos atrás, ¿verdad? Que ni él mismo quería morir. Pero, como ya les decía al principio, lo dije, la muerte no existe para el que cree. Antes de que llegue la muerte, estamos vivos. Y cuando la muerte llega, para los que creemos comienza la verdadera vida. Esto, miren, esto guardémoslo ahí en nuestra mentecita, guardémoslo en nuestro corazón y en nuestra fe. Cuando la muerte llega, para el que cree en Dios comienza la verdadera vida. La vida no es más, la muerte no es más que una puerta que nos lleva a la presencia real del Padre. Muy bien. Por lo tanto, hablar de muerte no es hablar de algo que se acaba. Hablar de muerte es hablar de la vida misma. Hablar de muerte es hablar de la vida. Hablar de la muerte es decir, nosotros llegaremos por medio de esta, bueno, San Francisco lo decía, nuestra hermana muerte, ¿verdad? Por esta hermana muerte llegaremos a la presencia de Dios. Ahora bien, hay algo que sí tenemos que ser bien conscientes. Nosotros no tenemos la vida comprada. Nosotros no tenemos el tiempo asegurado. Nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. Por lo tanto, hermanos, yo creo que no nos preocupemos tanto por la muerte en sí. No nos preocupemos por ese momento de la muerte. Preocupémonos por la vida. Preocupémonos por cómo estamos viviendo. A lo mejor no tenemos un cáncer o una enfermedad terminal que el doctor nos diga, mira, le quedan 3 meses de vida. Que al nomás decirte te quedan 3 meses de vida, prácticamente te matan de una vez porque sentís que ya la vida se te acabó. Tenés los días contados. Nosotros no tenemos eso, pero aunque no tenemos una enfermedad, ¿verdad? O si alguien de los que está viendo, pues, tiene alguna enfermedad, pues, sentirá lo que se siente, ¿verdad? Eso de decir que ya tenemos los días contados. Pero tampoco, los que no tenemos eso, ¿verdad? Tampoco tenemos asegurado de que cuánto vamos a vivir. Porque puede ser mañana, les decía yo, en un accidente. O puede ser ahora mismo en la noche un infarto, qué sé yo. Tengo que vivir la vida aprovechando cada momento. Y con esto termino con la última cita bíblica que les voy a dar. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que mientras estemos vivos, vivamos la vida. Y cuando llegue la muerte, saber que comienza para nosotros una nueva vida. Cuando la muerte llegue a un ser querido, comenzó para este ser querido la nueva vida. El Coelet o Eclesiastés que les acabo de decir en el capítulo 3, del 1 en adelante. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ver. Coelet. En el capítulo 3. ¿Qué dice? Vamos a ver. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar, tiempo para curar. Tiempo para demoler, tiempo para edificar. Tiempo para llorar, tiempo para reír, etcétera, etcétera. Para todo en esta vida hay un tiempo, hermanos. Vivamos la vida en plenitud. Si tenemos un ser querido que ya no está con nosotros, yo no le voy a decir, miren, sea fuerte, esto ya va a pasar. No, hombre, no llore. No, sería yo un inhumano si les digo eso. Viva el luto. Afronte el luto. Responsabilícese de ese luto. Pero que tampoco que esto lo sucumba. Ahora bien, no todos, obviamente, manejan
este momento de la misma forma. Algunos la superan más luego, otros lo superan más tarde, pero se supera, ¿ya? Se supera, claro está. Creo pues que la otra semana, me imagino pues que la licenciada que va a hablar ya del duelo desde lo psicológico, me imagino que va a tocar, por ejemplo, las 5 etapas del duelo: la etapa de la negación, la etapa de la ira, la de la negociación, la de la depresión y por último la de la aceptación, que eso no tampoco es que sea ese orden, ¿verdad? Pero lo que sí es que cuando un ser querido se va de este mundo, siempre hay ese proceso de decir, no lo puedo creer. Ayer estaba yo hablando con esta persona y hoy ya no está. Y después viene aquella, la parte de la rabia, del resentimiento, de sentirse culpable. ¿Qué hubieras pasado si yo no hubiera permitido que esto pasara? O es mi culpa, por mi culpa es que falleció, ¿verdad? Y después la etapa de la negación, es decir, no puede ser, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si es que esto no debería haber pasado? Si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado eso. Lo que pasaba con Marta, ¿se acuerdan? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego, pues, hay una etapa depresiva, pero cuando se habla de depresión no se está hablando de algo patológico, sino de este proceso, la tristeza profunda, la sensación del vacío que ha dejado esta persona, que son tristezas naturales y que hay que vivirlas. Esas son parte de ese desgarre de un ser querido que ha partido. Y por último, desde la fe y desde también desde lo psicológico, aceptar que esa persona ya no está con nosotros y que ya no va a estar, ¿verdad? Pero que la vida continúa y que las bendiciones de Dios siguen estando con nosotros, etcétera. Es un tema muy delicado, como les digo. Bueno, delicado no, sino difícil de querer hablar de este tema. Pero desde lo cristiano, ya les dije, no podemos hablar de una muerte sin resurrección. No podemos hablar, mejor dicho, ni siquiera de muerte. Debemos hablar más que todo de Pascua. Debemos hablar más que todo de que ese ser querido ya no está con nosotros porque ahora ya está en la presencia de Dios. Porque ahora ya está en la presencia del Padre, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, yo me quedo hasta aquí. Las oraciones, las misas, los responsos por un ser querido nos dan, pues, fortaleza espiritual, y eso es increíble, que también, pues, desde lo espiritual nos da como una fuerza cuando alguien se ha ido. Quiero terminar diciéndoles, pues, que en estos momentos del COVID-19 la situación es un poco difícil, pero incluso hasta un poco traumática, ¿verdad? El hecho de que a un ser querido no se le pueda dar un funeral como debe ser, el hecho de que no se le pueda hacer una misa de cuerpo presente, el hecho de que no se le pueda, pues, despedir con la comunidad completa presente, solo unas cuantas personitas por ahí. Y si es de COVID, pues de una vez, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo. El hecho de que no se pueda dar un funeral como lo tenemos acostumbrado, el hecho de que no se le pueda hacer su misa a un ser querido que ha fallecido, no quiere decir que por eso Dios no está en ese momento. Creo que en estos momentos de pandemia, donde la situación de un duelo es todavía más difícil que el resto porque ya de hecho es un traumático, pues, la muerte de un ser querido, pero en esta pandemia quizá un poquito más. Pero aunque sea de esta forma, hermanos, no podemos decir que Jesús no está ahí o que Dios no está ahí. Creo que es cuando más presente está Dios de los seres queridos que se quedan aquí llorando por la partida de un ser querido. Creo pues que es lo mismo que pasaba en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Cuando un ser querido desaparecía, ¿verdad? Bueno, en fin. Es una situación que es muy difícil,
Yo no soy psicólogo como para darles las palabras idóneas así, ¿verdad? Y decirles las palabras, pero desde la fe yo les puedo decir, en estos momentos que es cuando más difícil es un funeral, es cuando más presente está Dios. Eso sí tengámoslo presente, muy presente. Que no le podemos hacer la misa normal o despedirlo normalmente. Incluso, miren, hasta un abrazo que tan conformante que es un abrazo al que está de duelo, ni eso se puede dar. O sea, es terrible, pues, es traumante. Yo sé que esto es horrible. Pero si nosotros abrimos un poquito más el corazón, es Dios mismo el que nos está abrazando. Es Dios mismo el que, no es la comunidad la que nos abraza ahora, es Dios mismo. Y es la presencia del Dios de la Pascua. Es la presencia del Dios de aquellos apóstoles que estaban encerrados por el miedo, que no querían salir. La paz del Señor esté con ustedes, les dice Jesús, ¿verdad? Hermanos, yo tengo amigos en El Salvador que ya no voy a volver a ver más porque han fallecido por el bicho este, ¿verdad? Y es un poco difícil. Se los confieso que yo, con mi abuelita ya de tantos años, ¿verdad? Ese miedo que existe, que ya ni tanto es mi muerte, porque yo se los digo, yo si me muero hoy, yo me muero tranquilo, yo me muero en paz, yo me voy bien. Yo no le tengo miedo a la muerte. Pero sí, uno piensa en los seres queridos de uno. Si se va, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Una angustia terrible, ¿no? Pero hermanos, tengamos fe en Dios. Dios no nos abandona. Y no nos ha abandonado y no nos abandonará nunca, ¿verdad? Creo que ahora, como vuelvo y les repito, es cuando Dios más presente está en nuestra vida. Me quedo hasta aquí, hermanos. Muchas gracias, Padre Javier. Gracias ahí por sus palabras, por su tiempo. Y gracias a todos por su atención. En un momento vamos a dar un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas por medio del chat y el Padre nos responderá algunas. Y las que no den tiempo, las pueden enviar al correo pastoralfamiliama@gmail.com. Aquí pueden enviar sus preguntas y en caso no diera tiempo que las contestáramos. Asimismo, les queríamos dar un aviso. El próximo lunes 17 de agosto a las 7, los invitamos cordialmente para que nos acompañen a la segunda parte de este tema, el cual va a estar a cargo de la hermana y predicadora Pili Sierra, quien es experta en psicología clínica e industrial y quien a continuación nos dará algunas palabras. Buenas noches, que la paz del Señor esté con ustedes, Padre, su bendición. Pues miren qué lindo poder estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Gracias, Padre, por ese preámbulo tan especial de fe y espero con muchísimo gusto desde todo mi corazón poderles servir. El próximo día vamos a estar juntos y vamos a hablar sobre cómo resolver los duelos, ¿verdad? Y cómo poder ayudarnos en esta parte porque somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y entonces en el alma está la mente y esa es la parte en la que vamos a trabajar. Y el Padre abordó magistralmente la parte espiritual y él decía, hay una etapa del duelo y esas son las etapas que se viven. Y en este tiempo tan complejo de COVID estamos viviendo un tipo de duelo como muy light, muy fuerte, muy rápido, que no nos da tiempo de reaccionar y estamos envueltos en un shock de un estrés postraumático, que lo vamos a hablar también, pero como dijo el Padre, Dios está más cerca cada vez de nosotros cuando nosotros estamos en eso. Yo estoy también convencida que el que se queda del lado de la psicología no ve las cosas del espíritu, dice la palabra de Dios en Colosenses, y pues vamos a verlo desde los dos puntos, desde el punto de vista psicológico y espiritual. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Pues este tema inspiró muchos temas. De hecho, el miércoles en Radio Emaús estaré hablando también sobre este tema, por esa necesidad que hay, también fortaleciendo. Y pues estar con esta comunidad es un regalo siempre. Los quiero mucho porque estuve con ustedes hace un tiempo, ¿verdad? Con un tema muy especial. Siempre me pone esta comunidad retos.
Estuvimos ahí hace unos meses estuvimos platicando acerca también de la sexualidad de los niños. Ustedes sí que son una comunidad muy especial que me pone mis retos muy lindos. Así que el Señor los bendiga. Para mí es un honor poderles servir al Señor y ojalá que pudiéramos y servirles a ustedes. Sí, no tengan miedo, dice la palabra de Dios, solamente tengamos fe. Así que espero verlos el próximo lunes aquí en esta comunidad preciosa y estaré con muchísimo gusto compartiéndoles este tema para edificación de sus vidas y que ustedes sean multiplicadores de la edificación de muchos en el nombre de Jesús, porque tal vez les vamos a tratar de enseñar cómo abrazar con las palabras cuando nuestros brazos no alcanzan. Así que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Para mí será un honor estar aquí y con la bendición del Padre pues estoy aquí en esta noche también compartiendo y escuchando este tema precioso. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hermana Feliciarta. Pues continuamos a darle lectura a las preguntas con Yasmin y Raúl, por favor. Muchas gracias y gracias, Padre, por su excelente presentación. Ya tenemos aquí unas preguntas, se las vamos a estar leyendo para que usted nos pueda apoyar. La primera que tenemos ¿es necesario tener presente un cuerpo para los oficios religiosos y cómo podemos ayudarnos como familia en un momento así? Obviamente, en tiempos normales, digámoslo así, el hecho que esté el cuerpo ahí es como más reconfortante, ¿no? Lo voy a ver desde el área espiritual, ¿verdad? El sacerdote, pues, da la bendición, pues, haces la aspersión, ¿verdad?, del agua bendita sobre el féretro, se le ora para que, pues, vaya a descansar en paz. Esto, pues, es el rito, ¿verdad? El ritual de este momento religioso o de este acto religioso que se hace, pues, en el último adiós de un ser querido. Ahora, si es necesario, miren, no necesariamente es necesario que esté la persona o el cadáver ahí, ¿verdad?, presente para hacer un oficio religioso, ¿verdad? Claro que se puede hacer fuera de, porque estamos pidiendo por el alma, por el espíritu de esta persona, se le entrega a esta persona que ya no va a estar más entre nosotros, sino que ahora está ya en la presencia de Dios. Muchas personas que mandan sus peticiones, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Mire, mi familiar acaba de fallecer, le pido pues que la misa, ¿verdad?, ofrezca por su alma. Y se hace y tiene la misma validez como que si nosotros estuviéramos allá presentes, ¿verdad? Obviamente que desde lo espiritual personal no se siente igual. Eso sí hay que es evidente, ¿verdad? No se siente igual porque uno no es lo mismo como estar ahí presente y ver que el Padre da la bendición y todo, ¿verdad? Pero desde lo espiritual, desde la oración misma, tiene la misma validez en ese aspecto, ¿verdad? Porque es orar por esta persona, es encomendarla a Dios. Tampoco es que con nuestra oración, ¿verdad?, la persona se va, no sé, como si le diéramos una recomendacióncita, ¿verdad?, para que se vaya allá. No, la salvación no depende del cura, ¿verdad? No depende tampoco del religioso. La salvación depende ¿de quién? De Jesús, depende de Dios. Hay otra preguntita por ahí, ¿verdad? Hay unas que son bien difíciles. Ya las estuve medio viendo ahí. Gracias, Padre. Tenemos la siguiente, dice, ¿cómo fortalecemos nuestro ser ante la pérdida de un ser querido? ¿Es normal que sienta que pierde la esperanza y mi fe ante la muerte? Sí. Y miren, desde lo humano es normal todo este proceso. Si nos sentimos tristes, es normal. Si nos sentimos con una tristeza, si nos sentimos pues con una depresión, con una soledad, eso es normal. O sea, sería ilógico decirles, miren, usted tanto que se clava, ¿verdad? No, hombre, si mire, él ya está gozando, tranquilícese. No, eso sería yo un inhumano decirles que no es así, ¿verdad? Claro que eso es normal, pues que uno se sienta como que el mundo se ha acabado para uno. Pues imagínense
una mamá perder a su hijo, ¿verdad? O un hijo perder a su mamá, o perder a su esposa, perder a su esposo. Eso es terrible, pues, o sea, es normal sentirse triste, es normal sentirse, incluso, fíjense, es hasta normal sentir enojo con Dios mismo, pues, porque es como una parte normal del ser humano sentir que, como hasta echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Dios, ¿por qué permitiste esto, verdad? ¿Por qué tú eres así? No entiendo, ¿verdad? ¿Por qué tú eres así, verdad? Y hasta hacerle reclamos a Dios en nuestra oración. Es un proceso normal. Como ya les dije, yo creo que la licenciada el próximo lunes nos va a hablar de este proceso, ¿verdad? Que es un proceso normal. Pero llega un momento en que uno logra como asimilar, ¿verdad? Y reconocer que esa persona ya no está con nosotros, ¿verdad? Así es que sí es normal sentir esto, sí, es normal, ¿verdad? Y es algo que se vive y que hay que vivirlo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? No es que ya hoy murió el familiar y el otro mes, la otra semana ya se acabó todo. No, mentira, eso no pasa así, pues, ¿verdad? Es un proceso, como para rebajar de peso. Muy bien, en la siguiente. Gracias, padre. En ese sentido, iba la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar esa sensación de culpa que sentimos porque pudimos haber hecho algo más por un familiar que falleció, o tal vez la sensación que nos deja de que lo dejamos solo cuando más nos necesitaba, principalmente en esta situación actual que hay muchas restricciones, ¿verdad? Claro, miren, yo siento que el sentirse culpable, en cierto modo, pues vuelvo y repito, es parte de lo normal. Pero creo que es más terrible el sentimiento de culpa, y ojo con lo que voy a decir, es más terrible el sentimiento de culpa cuando yo soy consciente que pude ayudarle, que pude hacer algo por él y yo no lo quise hacer. Entonces sí, creo que es más terrible el sentimiento de culpa. Pero miren, si realmente uno trató de hacer, o sea, hizo hasta lo imposible, pues hizo todo lo que estaba en nuestro alcance por ayudar, por acompañar, etcétera, pues a lo mejor uno dice, bueno, quizás podría haber dado más, ¿verdad? Pero diste lo que estabas dando, ¿verdad? Y ahora, miren, se los digo pues quizás por las experiencias que yo he visto. A veces las personas se sienten desgarradas y como culpables y todo, o sí, ¿verdad? Con este duelo terrible, no tanto quizás por el amor que tal vez le hayan tenido a la persona, porque sí, o sea, es parte, pero quizás más que todo es porque a veces se siente, yo pude haber hecho más y no hice, o yo sí pude hacerlo y no le ayudé, ¿verdad? Pero como ya lo decíamos en las 5 etapas del luto, es una parte normal de esa etapa, el hecho de culparse, es decir, si yo hubiera estado ahí o si yo hubiera hecho esto, mi papá o mi ser querido no hubiera fallecido. Eso es parte del proceso, ¿verdad? Creo pues que ahí. Ahora, si eso se vuelve enfermizo, si eso se vuelve a decir ya como algo que hasta me autoflagelo por eso, si ahí sí necesitaría el apoyo de alguien más, ¿verdad? Incluso de un profesional que me ayude, oigan bien, que me ayude o que me acompañe en el proceso. Sí, muy bien. Siguiente. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta en relación a todo esto de la fe. ¿Cómo podemos despedirnos de nuestro ser querido? Más que todo en estos tiempos donde tal vez no tenemos ni siquiera un cuerpo presente y que estamos acostumbrados a tenerlo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bien. Pienso que una forma que al menos a mí me ayudó o me ha ayudado en cierto modo con mi abuelo es en la oración. La oración y hablar con el ser querido, ¿verdad? Como si estuviera presente, ¿verdad? Y decir, o sea, prácticamente es como que se lo estuviera diciendo a uno mismo, porque es una oración, pero es un ejercicio que puede ayudarnos pues a esto. Tampoco esto esto que estoy diciendo es necromancia, ¿verdad? La necromancia es el hablar con los muertos, ¿verdad? El comunicarse con los muertos, ¿verdad? O invocar a los muertos. No, tampoco es eso, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo de eso, sino que en nuestra oración, ¿verdad? Decirle, por ejemplo, se lo voy a decir así, como yo lo hice con mi abuelo, ¿verdad?
abuelo, dije su nombre, mira, Papá Chepe, tú ya no estás en este mundo, ¿verdad? Tú ya estás en la presencia de Dios. Vete en paz, descansa en paz, ¿verdad? Aquí estoy bien, yo estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y en esa oración, como de hablar con la persona, ayuda también, psicológicamente te ayuda incluso, y espiritualmente también. Ofrecer a ese ser querido en las manos de Dios. Eso creo que es algo que nos puede ayudar, el despedirnos. No me estoy despidiendo de decir adiós, así como nos despedimos normalmente con alguien normalmente, sino es una despedida espiritual. Es decir, yo lo pongo en las manos de Dios. ¿Verdad? Y vieran cómo realmente esto ayuda, ¿verdad? Obviamente, si la persona está presente, pues es todavía mejor, ¿verdad? Pero en el caso, ustedes dicen, en el caso ahorita que no está, pues es una forma de hacerlo, ¿verdad? Gracias, padre. Tenemos otra pregunta. Digamos, cuando fallece una persona, ellos sufren o están pendientes de la familia que dejan en esta vida. Como que se van a estar recordando de nosotros y van a estar pendientes de nosotros y por eso sufren, por nuestro mismo sufrimiento. Miren, esto es un tema o una pregunta. Cuando les dije que había preguntas que eran un poco difíciles de contestarlas así a la letra o a la ciencia, como si yo les dijera esto sí es así o no es así, ¿verdad? Pero sí les puedo hablar de algo que existe en la fe católica, ¿verdad? Y es la comunión de los santos, ¿verdad? La comunión o la unión de las iglesias. Nosotros somos la iglesia militante, ¿verdad? Está la iglesia triunfante. A ver si me recuerdan. Yo ahorita no me recuerdo muy bien de los tipos de iglesia. Nosotros, está la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los que están, digámoslo, en el purgatorio, la iglesia triunfante, que son los santos, los que están en la presencia del Padre. Pero cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la comunión de los santos, es que hay esa comunión. No somos una iglesia separada de los vivos y los muertos, es una comunión que hay en su totalidad. Claro, según lo dice la Biblia y lo dice el Evangelio, sobre todo en aquel pasaje cuando le preguntan a Jesús, mira, ¿de quién de los 7 maridos que tuvo esta mujer va a ser la mujer cuando ya esté allá en la otra vida? Y Jesús les dice, miren, allá eso no, allá no existe, porque allá son como ángeles, ¿verdad? Pero está hablando de esa comunión que hay allá, pero también lo veíamos en el libro de Macabeos, cuando él dice, mira, acepta la muerte ahorita de este verdugo, porque después nos vamos a volver a reencontrar. Los que están allá, hay un tema, pero yo no me quiero meter ahí porque eso no le corresponde a lo cristiano, ¿verdad? Pero hay temas o hay teorías, y cuando digo teorías, o hay corrientes de pensamiento, ¿verdad? Donde los muertos que ya, o sea, los que han fallecido, están las almas en pena. No sé si ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? Que un alma en pena es cuando alguien ha dejado algo pendiente aquí en el mundo y que no puede descansar porque tal vez dejó a un niño pequeñito y siempre está preocupado por ese niño, que saber si ya comió o no comió. Mire, la Biblia no dice nada de eso, yo no les puedo asegurar de eso nada, ¿verdad? Yo no les puedo asegurar, miren, sí, miren, los que están allá están pendientes de nosotros, que si encontramos trabajo, o que si no, o que si ya comimos o no, o que si nos están viendo por ahí. No, yo eso no les puedo decir, porque eso ya entra al área incluso hasta del ocultismo y la necromancia, como les decía, y todo eso. Yo desde la fe de cristiana y desde la Biblia, yo les puedo hablar de que el que se va de aquí va a la presencia del Padre. Yo no sé si estando en la presencia del Padre, él se preocupará por los que están aquí vivos. Él sabe que más detrás de él vamos nosotros también, pues, ¿verdad? No sé hasta qué punto él tendrá que preocuparse por lo que todavía pagamos renta aquí en este mundo. No sé. Es mi pensamiento. Yo le estoy dando mi pensamiento. Como les dije, esta es una pregunta que yo no les puedo dar una respuesta correcta. Ahora, yo les puedo comenzar, porque yo he leído también ese tipo de libros donde habla sobre las almas, ¿verdad? Que del otro mundo, del otro mundo paralelo, ¿verdad? Del mundo de los espíritus. Pero esas son teorías y que no las podemos asegurar. Pues yo nunca he ido allá a ese mundo de los espíritus, ¿verdad? Pero están ahí.
Es un tema larguísimo que pues no es para llegar a medianoche, ¿verdad? Muchas gracias, padre, y también gracias a todos que nos mandaron sus preguntas. Por cuestión de tiempo vamos a dejar la parte de preguntas hasta acá, pero les dejamos otra vez el correo para que puedan mandarlas y nosotros se las enviamos al padre. El correo es pastoralfamiliama@gmail.com. Tal vez quizá solo una preguntita aquí que me quedó así como que tal vez sí las podría responder. La envió Fito, según veo yo aquí. Me la mandó. Ah, no. Bueno, me la mandaron en privado. La cuestión de la pregunta es, si alguien muere en pecado mortal, ¿va a la presencia de Dios? Y si todos entran así de fácil, ¿verdad? Como lo hemos dicho en la conferencia, ¿verdad? Y si es fácil entrada entonces al reino de los cielos, ¿dónde queda dónde quedan los sacramentos y dónde queda aquella parte del evangelio donde dice que Dios meterá a las ovejas a un lado, a los cabritos a otro, ¿verdad? Sobre ese juicio, ¿verdad? Y que si alguien muere en pecado mortal, ¿se va a ir a la presencia de Dios o no? O si se va a ir al infierno directamente, ¿verdad? En fin, miren, esta es una pregunta que yo sé, esa sí le tengo respuesta, ¿verdad? Y la respuesta es el amor de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios. Y con el Padre Celestino estábamos hablando el otro día incluso, ¿verdad? Que se creía pues en la Edad Media, y bueno, también creo pues que si hay algún médico por aquí, ¿verdad?, que antes que el cuerpo muera totalmente, hay cierto tiempo en donde la persona puede, ¿cómo se llama?, arrepentirse de sus pecados, puede arrepentirse de lo que haya hecho. Pero alguien me podrá decir, pero ¿y si muere de un solo cuentazo en un accidente de tránsito, ¿verdad? O si muere de un disparo en la cabeza, ¿verdad? Y murió en pecado mortal, ¿se va a ir al infierno? Bueno, miren, a eso voy. Dios tiene misericordia de todos nosotros. ¿A quién va a mandar al infierno? Eso le corresponde a Él, ¿verdad? Lo que sí que como yo les decía hace un ratito, yo no me figuro a Dios como un Dios que goza por mandar al infierno a uno de sus hijos. Porque Él mismo dice, yo vine aquí a salvarlos a todos. Ahora bien, miren que hay unos que no quieren también, ¿verdad? Eso sí es cierto, ¿verdad? Hay unos que, pues sí, te les habla de Dios y terminan hablando otra cosa que no es, ¿verdad? Pero aquel que cree en Jesús, aquel que cree que por Él vino a este mundo a salvarlo, la misericordia de Dios llega, alcanza. Y yo les dije en una catequesis una vez a unos hermanos, no nos vayamos quizás a admirar si allá arriba en el cielo nos encontramos aquí está pero si fue un gran pecador allá abajo, ¿verdad? Son decisiones de Dios. ¿Qué es pecado mortal? Bueno, pecado mortal es todo aquello que le hace daño a mí o a los demás. Tengamos presente eso, ¿verdad? Entonces, el amor. Nosotros queremos recibir amor de Dios, amemos, ¿verdad? Pero que si al morir en pecado mortal nos vamos a ir al infierno o nos vamos a ir al cielo, eso le corresponde a Dios. Pero Dios en el que nosotros creemos es un Dios de misericordia. Y que si es fácil entonces entrar al reino de los cielos, bueno, le corresponde a Dios eso, ¿verdad? A lo mejor sí así es, ¿verdad? Si leemos la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios así nos ha enseñado, ¿cómo se llama? O así nos ha manifestado la imagen de Dios. Muy bien. Bueno, agradecemos a todos por sus preguntas y gracias, Padre, por aclararnos muchas de ellas. Pues a continuación tenemos la oración final y dejamos en el uso de la palabra a Suseli y Edgar, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo confío en ti, Dios eterno, cuya misericordia es infinita y en quien el tesoro de la compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles no desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, Ruega por nosotros, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, si nos puede dar la bendición final, por favor. Muy bien, hermanos, está bien. Tal vez solo antes de la bendición, ¿verdad? Yo sé que ya están, que ya se quieren ir y todo. No nos olvidemos, aquí el padre Juan David me acaba de escribir diciendo, no nos olvidemos de las obras de misericordia, ¿verdad? Porque de ellas podemos encontrar mucha misericordia también al final de nuestros días, ¿verdad? Acordémonos que según Mateo 25, alguien me decía por ahí que no había entendido Mateo 25, en la medida que hemos amado, así también recibiremos misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, las obras de misericordia no las perdamos de vista, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos preocupamos más en las confesiones. Pues uno que escucha pecados en los confesionarios, ¿verdad? A veces las personas se preocupan más porque dijeron una mala palabra o porque tuvieron un mal pensamiento, ¿verdad? O qué sé yo, o porque no fue el domingo a misa o porque no comulgó, pero le deseamos el mal al prójimo, está nuestro corazón lleno de odio, ¿verdad? Vemos a alguien que necesita y no le ayudamos. Creo que eso es lo más importante. Y como vivamos en el presente, también así también vamos a vivir en el más allá, ¿verdad? Eso sí, tengámoslo muy presente nosotros. Si hemos amado, como dice aquella otra parte, ¿va? Ama y haz lo que quieras. Es decir, el que ama de verdad va a hacer lo que quiere, pero no cosas malas, ¿eh? No hacerle daño a otra persona. Queridos hermanos, pues gracias. Yo sé que el tema daba para mucho más y hablar mucho más. Hay muchas preguntas quizás más preguntas que respuestas ante este tema, pero lo importante es que sepamos que el duelo o la despedida de un ser querido, la vida misma está en las manos de Dios y en Él pongamos todo. Desde la fe, el luto se puede vencer, sí. Desde la fe, el luto cobra sentido, la muerte de un ser querido cobra sentido, porque decimos, está en la presencia de Dios, ha resucitado con el Señor. Pues con esta fe en la resurrección y esta esperanza, ¿verdad? Mi más sentido pésame para todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo y que tienen un ser querido que ha partido, y sobre todo en este tiempo de pandemia, pues de verdad fortaleza, pero de esa fortaleza que solo Dios da, ¿verdad? No la fortaleza que da pues las drogas o el alcohol o qué sé yo, solo la fortaleza que Dios da. Él es la mejor fortaleza. Entonces, hermanos, de verdad, desde mi corazón les digo fuerza a los hermanos y hermanas pues que en estos momentos están pasando por momentos difíciles tras la pérdida de un ser querido. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y les fortalezca en los momentos de dificultad y sobre todo pues en estos momentos de pandemia. Y por último, cuídense, no salgan a la calle si no necesitan realmente salir, ¿verdad? Es cierto que cuando uno muere va al cielo y resucita con el Señor, pero tampoco hay que ayudarnos mucho, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Padre. Y los invitamos a todos para el próximo lunes para la segunda parte de este interesante tema y que puedan invitar a sus familiares, amigos, que en este tiempo pues muchos estamos sufriendo con esto, ¿verdad? Gracias, Padre, nuevamente. Que Dios lo bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Feliz noche. Bueno, feliz noche.